Ya nos vamos a poner de pie, ya estamos todos de pies. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Listo. Iniciamos en esta noche este tema tan importante para nosotros los cristianos católicos. Vamos a hablar de la importancia de la tradición. La importancia de la tradición. ¿Por qué es importante la tradición? Porque es necesario para nosotros, ese libro que nosotros tenemos es fruto de la tradición. Es fruto de la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición se divide en dos momentos muy importantes. Tradición oral, que después esa tradición oral se va a convertir o se va a plasmar en tradición escrita. ¿Listo? Dos elementos muy importantes que debemos tener en cuenta: la tradición oral y la tradición escrita. Esto es algo muy lógico, demasiado lógico. ¿Por qué? Un niño aprende ¿a qué primero? ¿A escribir o a hablar? A hablar, ¿no es cierto? El niño primero aprende a hablar y después de que ha empezado a hablar, posteriormente, después de algunos años, empieza a escribir, ¿no es cierto? Pero dentro de la tradición también es muy importante otro elemento fundamental: el recordar, el tener memoria. Porque si uno no recuerda, pues entonces ¿qué va a plasmar? Si uno no recuerda, pues entonces ¿qué le va a narrar a las generaciones futuras? ¿No es cierto? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo tengo mi sobrinito, o digamos, más bien mi papá que tiene los nietos, o más bien, mi papá que nos tiene a nosotros. Yo no conocí a mis abuelos, los papás de él yo no los conocí. Pero mi papá muchas veces nos comparte, es que su abuelo era así, 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 así. Y muchas de esas actitudes que tú tienes eran de tu abuelo. Así todo guapo, bello, parecido. Así. ¿No es cierto? Así alto, esbelto, moreno, ¿no es cierto? Así. Entonces, miren lo importante que es el recordar. ¿Por qué? Porque si mi papá, yo no estuve ahí, pero mi papá actualiza ese recuerdo. ¿Y cómo lo hace? Mi papá no sabe escribir. Mi papá lo dice de manera oral. ¿Y quién lo escribe? Yo escribí eso, el retrato de mi abuelo, ¿no es cierto? Bueno, es importante la tradición oral porque da el fundamento a la tradición escrita. Si nosotros negamos la tradición, otro elemento importante, tradición significa, más bien con negro, tradición significa transmisión. Significa transmitir, enseñar, pasar de una generación a otra. Si nuestros hermanos protestantes niegan la tradición, ellos dicen la tradición no existe, la tradición no es fundamento importante, yo le diría gracias Señor. ¿Por qué? Porque si no existe la tradición,
Ellos no transmitirían todas las bobadas que dicen, no se las transmitirían a sus hijos, así de sencillo. Habrían menos calabazos, menos brutos en el mundo, ¿no es cierto? Así de sencillo. Transmitir viene de tradición. Hagamos y hablemos de un elemento muy importante. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? Y vamos a empezar a poner ejemplos muy concretos de la importancia de la tradición. El pueblo de Israel, antes de empezar a escribir, empezó a transmitir. ¿Por qué? Porque todas las civilizaciones empezaron a escribir cuando apareció el alfabeto fenicio. Pero el alfabeto fenicio apareció mucho después de la existencia del hombre. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Los hombres transmitían ese acontecimiento divino, transmitían esa buena nueva de manera oral. Y eso fue pasando de generación en generación. De generación en generación. Posteriormente aparece ya el alfabeto, ya el hombre aprende a escribir, y el hombre ¿qué hace? El hombre plasma en la escritura aquel conocimiento oral que tiene de Dios. Porque si el hombre hubiera dejado de transmitir esos acontecimientos de manera oral, entonces había perdido toda esa revelación que tuvo con el Señor. Se hubiera perdido un elemento muy importante, la memoria y el recuerdo. La memoria y el recuerdo. ¿Listo? Aquí hay una cosa muy interesante. Nosotros siempre que hablamos de tradición tenemos que hablar del verbo recordar. ¿Listo? Para nosotros, ¿qué es recordar? Para nosotros los occidentales, ¿qué es recordar? Evocar acontecimientos del pasado y ya, ¿no es cierto? Pues para los hebreos no es solamente eso. El recordar, que va muy ligado a la tradición, es esto. Miren cómo es de interesante conocer la cultura judía, en donde se escribieron los textos. Recordar se escribe así. Zahar, palabras cristianas así, sacar, zahar. ¿Qué es recordar para un judío? Es evocar el pasado, traerlo al presente y actualizarlo en ese presente, actualizarlo, y también ese pasado y ese presente tienen repercusiones para el futuro. Es lo que nosotros llamamos en liturgia memorial. Memorial. Y eso es otra de las cosas que nuestros hermanos protestantes lastimosamente no entienden. Memorial. El memorial del acto sacrificial de Jesús, en donde llega y dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en recuerdo mío. Pero cuando dice recuerdo mío, no está diciendo recuérdeme en el pasado y ya. Tiene toda esa repercusión. Fue un acontecimiento que sucedió en el pasado, se actualiza en el presente y tiene repercusiones para el futuro. Por eso la Eucaristía no es un acontecimiento simbólico, no es un signo, es la actualización del misterio salvífico de Dios. Es la actualización del misterio salvífico de Dios. Y pongamos un ejemplo. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 26, versículos 3 al 11. Deuteronomio, capítulo 26, versículos 3 al 11. Miren lo interesante. Miren lo que dice el libro del Deuteronomio. Estos versículos son el gran credo judío, el gran credo hebreo.
el gran credo hebreo. Mire lo que dice. Mire lo que está diciendo. Tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. Tú, segunda persona singular, tú, está hablando ya al presente. Tú pronunciarás estas palabras ante Yahvé tu Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice el que está empezando? Miren cómo empieza a recordar. Mi padre era un arameo errante. Bajó a Egipto y residió allí como inmigrante. Siendo pocos aún, se hizo una gran nación fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Nosotros clamamos a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestras penalidades, nuestra opresión, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano fuerte y tenso brazo, en medio de gran terror, señales y prodigios. Empezó a recordar, empezó a evocar el pasado. Miren lo que dice versículo 9. Nos trajo aquí, está hablando el presente. Nos trajo aquí, nos dio esta tierra, tierra que emana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos del suelo que tú, Yahvé, me has dado. Las depositarás, el verbo está ¿qué? Al futuro. Las depositarás ante Yahvé tu Dios y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego te regocijarás por todos los bienes que Yahvé tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Y también se regocijará el levita y el forastero que vive en medio de ti. ¿Qué hace el israelita? Recuerda, actualiza, lo trae al presente y ese presente tiene repercusiones también para el futuro. Si ustedes algún día ven una película judía y ven esa noche maravillosa de la Pascua, ¿qué hacen ellos? El más anciano está ahí en la mesa y el más pequeñito llega y le dice: abuelito, ¿por qué esta noche es distinta de las otras? Y el sabio, el abuelo, ¿qué empieza a decir? Mi padre era un arameo errante. Empieza a recordar el pasado, lo está recordando él, que está viviendo en este presente y trae todas esas repercusiones para el futuro. Es importante la tradición, es importante recordar, porque un pueblo sin memoria es un pueblo que está destinado a cometer los mismos errores. Mejor dicho, Colombia ya perdió hasta la memoria, ¿no es cierto? Ya no tiene ni cabeza, definitivamente. Yo no entiendo por qué, qué pena, ustedes no van a decir que el padre es sanguinario. Yo no entiendo por qué Santos está siendo tratados con la guerrilla. A eso toca volver otra vez como los sarracenos, cuando los cristianos muchas veces tildan a la iglesia de que las cruzadas, y le echan la culpa. Pero antiguamente, con un sarraceno o con un maometano se hablaba, era pero con la espada empuñada. Nosotros muchas veces hacemos juicios, ahora que vivimos en este presente, hacemos juicios del pasado, pero tenemos que tener en cuenta ese pasado. ¿Acaso a Santos no se le olvidó aquello que cometieron el domingo la guerrilla? Desgraciados, cobardes, matando a la población civil, metiendo dinamita en un taxi. ¿Qué es esto? Sigamos. ¿Qué dicen nuestros hermanos protestantes? ¿Me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Bueno, vayamos ahora a Mateo. Vamos a sacar los textos que ellos nos sacan y llegan y dicen: las tradiciones son malévolas, las tradiciones son satánicas. Vayamos a Mateo 15, o antes de ir a Mateo 15 vayamos a Marcos 7. Marcos 7, el Evangelio de Marcos 7, 5 al 13. Marcos 7, 5 al 13. ¿Lo encontraron? Marcos 7, 5 al 13. Pongámoslo acá.
Evangelio de Marcos 7, 5 al 13. ¿Qué dice? Y siempre leen a uno este texto. Y que dice así: por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conformes a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Y uno dice: ¿sí ve? La tradición es mala. ¿Sí ve? La tradición es una cosa mala. Pero ¿cómo son de brutos? Nosotros no necesitamos ser grandes especialistas en Biblia. Y aquí, en este pasaje de Mateo 7, 5 al 13, se habla en 4 momentos de la tradición. De la tradición. ¿Pero de qué tradición está hablando? ¿De qué tradición está hablando? Vayamos al versículo 5. Por ello, sí, Marcos 7, 5. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él bien les dijo. ¿Jesús de qué tradición está hablando? Está hablando de la tradición de los fariseos. Oiga, ¿nosotros somos judíos? Vayamos ahora a Mateo 15. Mateo 15. Entonces, es que ellos lo que pasa es que aparece la palabra tradición ahí. ¿Qué pasa con la tradición de los judíos? Espera un momento, ya vamos a seguir, ¿vale? Lo que pasa es que, Jesús critica la forma de actuar de los fariseos. ¿Por qué? Porque han perdido el sentido de la ley. Les importa es ellos mismos desangrando el mismo pueblo. ¿Sí me entiende? Nosotros la tradición que seguimos es la tradición cristiana, la tradición apostólica de los apóstoles. ¿Por qué empezó a hablar de los judíos? ¿Cuál es el verdadero sentido de la tradición de los judíos? La verdadera tradición de los judíos era instruir al pueblo. ¿Para qué? Para que este pueblo llegara a Dios. ¿Qué es lo que critica Jesús? Estos fariseos, que también eran judíos, hablan de sus tradiciones en beneficio propio, anulando este precepto de que el pueblo llegara a Dios. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? ¿Cuál era el verdadero sentido de la ley, de la Torá? El verdadero sentido de la ley es la instrucción de que el pueblo pueda llegar a Dios. Los fariseos la interpretaban a su manera. Hace 2 días leíamos en el Evangelio de Mateo, en donde Jesús hace una crítica impresionante. Les dice: escribas, fariseos, hipócritas. ¿Cómo así que ustedes dicen que pueden que pueden jurar por el oro del templo y no por el templo? ¿Cómo son de brutos? Yo me imagino a Jesús como de brutos, sabiendo que el templo consagra todo lo que hay dentro. ¿Cómo dicen ustedes que se debe jurar por la ofrenda que está encima del altar y no por el altar? Sabiendo que se debe jurar por el altar, porque el altar consagra lo que hay encima. Es decir, empezaron a cambiar el verdadero sentido, tergiversaron la ley, y esa es la gran crítica que hace Jesús.
Capítulo 15, ya ustedes lo van a leer. Se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él le respondió: ¿y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y empieza a hacer todo ese recorrido una vez más. Y entonces ellos llegan y dicen: ¿sí ve? El mismo Jesús critica la tradición. Y uno, pues como no sabe, uno dice: ay, sí, ¿cómo es esto? Pero vamos a darnos cuenta de un aspecto muy importante. Vayamos ahora a Pablo. Me encanta Pablo. Vayamos a 2 de Tesalonicenses. Ellos siempre nos sacan esos dos textos, ¿no es cierto? Esos dos textos, Marcos 7 y Mateo 15. ¿Para qué? Para hablar mal de la tradición. ¿Qué dice San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses? Aquella carta que estamos leyendo. Pablo, segunda carta a los tesalonicenses. Ayer era espectacular esa segunda lectura. Cuando llega y le dice: oiga, relájense, porque había muchos cristianos que empezaban a hablar de la inminencia del día final. Estamos en los últimos días y para esto no es nuevo para nadie. Después de que vino Jesús estamos en los últimos días, tenemos que estar preparados. Pero habían algunos cristianos que decían: no, ya no trabajemos, toca esperar a que venga el Señor del cielo, y quedan así. Y por eso San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses va a decir: pues el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Porque se andan metiendo en todo y empiezan a decir cosas que no son. Porque en la primera carta de Tesalonicenses Pablo habla de la venida del Señor. Entonces, si ve, no solamente a uno lo malinterpretan, también al pobre Pablo lo malinterpretaron. Y eso es bien curioso. ¿Qué dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15? Mire lo que dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. ¡Wow! Aquí Pablo, ¿de qué tradición está hablando? La tradición cristiana, que es muy diferente a la tradición farisea, es muy diferente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Hermano protestante, hay que leer la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Usted me dijo que no era bueno tener la tradición, pues San Pablo nos dice que se debe conservar. ¿Y acaso usted es más que San Pablo? Creo que hay algunos que se creen en el ombligo de la Santísima Trinidad, ¿no es cierto? San Pablo lo dice muy claro, lo dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque, miren lo interesante, tradición es transmitir. El Nuevo Testamento no estaba completo, se estaba empezando a escribir. Por viva voz o por carta. Aquí descubrimos el desarrollo de la Escritura. ¿Y por qué es importante mantener esa tradición? Porque se está recordando o se está transmitiendo la buena nueva, la buena noticia, el evangelion. ¿De quién? De Jesús. El evangelion de Jesús. El evangelion de Jesús. Y la tradición, ¿quieren que les diga una cosa? La tradición es querida por Dios. ¿Saben por qué? Porque así como el Padre
envió a su Hijo, es decir, a Jesús, Jesús tomó a unos apóstoles y los envió a ellos ¿a qué? A que fueran a predicar. Y para que el mensaje no muriera, estos apóstoles lo empezaron a entregar de generación en generación. Y por eso, cada vez que iban a un pueblo, a una nación, consagraban presbíteros para el sustento de la comunidad, como guías, cabezas de la iglesia. Y por eso podemos empezar a concluir que las sagradas escrituras nacen en el seno de la iglesia. Porque aquellos que escriben son cristianos, seguidores de Jesús, y forman esa iglesia de esa comunidad. Por eso es importante la iglesia. Todo con la iglesia y nada sin la iglesia. Las escrituras nacen en un ambiente eclesial. Consagraban presbíteros, obispos, episcopos, que significa aquel que mira desde lo alto. ¿Para qué? Para guiar el pueblo. ¿Ustedes saben qué significa el presbítero? ¿No? Yo soy presbítero. Di. Lina. ¡Uy! Un aplauso para Lina. Uy, esa sí sabe mucho. No, pero mira, solamente presbíteros significa anciano. Un anciano así como yo, uy, demasiado. Demasiado anciano. ¿Por qué era ese término? Porque los ancianos eran los sabios. Pues ahora nosotros no somos ancianos, pero tratamos de ser sabios, ¿no es cierto? Por medio de toda esa instrucción que vamos recibiendo de parte de Dios. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo alaba la tradición. Vayamos ahora a la primera carta de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Qué nos dice? Capítulo 2, perdón, yo borro. Entonces, si ven, abramos ese paréntesis. Si ven, la tradición es un elemento querido por Dios. Dios envía a su Hijo, ¿para qué? Para que transmita la buena noticia. ¿A quién? Oiga, póngame cuidado. Espere, ya ahorita voy a seguir diciendo, tranquilos. La tradición es una cosa querida por Dios. Dios envía a su Hijo. ¿A qué lo envió? A que viniera aquí a la tierra y chao. Sí, chévere, bueno. No, a que transmitiera esa buena noticia, el conocimiento del Padre. ¿Qué hace Jesús? Transmite. Toma unos apóstoles, unos discípulos. Después de que Él se va, les dice, a ustedes los dejo encargados de esta cosa, de este elemento muy importante. Los apóstoles, como dice Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Yo nunca he podido entender esa canción. Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón, o sea, ¿es que el que tiene un corazón o dos corazones es eterno o qué? O sea, yo no lo he podido entender, ¿no es cierto? Bueno, sabían que eran hombres de carne y hueso, entonces eligen a otros discípulos y eso va pasando de generación en generación. Si nosotros no tuviéramos la tradición, nosotros no seríamos cristianos, porque no hubiéramos recibido ese elemento importante en nuestras vidas. ¿Sí ven? Incluso la tradición, no podemos hablar solamente de la tradición en cuanto a la Sagrada Escritura. El hombre es un hombre de tradiciones. Cuando uno estudia, ¿qué hace? Empieza a recordar nuevos conocimientos y pam. Los conocimientos del derecho, los conocimientos de la medicina. Hay algunas cosas que han avanzado, pero todo se ha ido teniendo, ¿o no? Bueno, sigamos. Yo borro aquí para escribir las citas bíblicas. Entonces, o sea, que ellos no confundan, porque es que muchas veces se pegan ahí. Ay, es que aquí dice tradición, pero lea el contexto, no sea bruto, hombre. Primera de Tesalonicenses 2:13.
¿Qué dice Pablo? De ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, ¿quiénes predicaron esa palabra de Dios? Los apóstoles. La predicaron, es decir, de manera oral. La cogisteis no como palabra de hombre, sino cuál es en verdad como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. 2-0, ¿no es cierto? 2-0. Hay otro elemento muy importante antes de seguir con Pablo. Llega y dice la misma Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Vamos a ver qué es lo que dice. Juan, el Evangelio de Juan, 20:30. ¿Qué dice? Juan 20:30. Dice lo siguiente. Jesús, mire lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 20:30. Porque es que hay algunos cristianos que dicen solamente la Biblia, solamente la Escritura. Esto es un principio netamente protestante. Martín Lutero, la sola Escritura basta. Y no basta. Tiene que haber la tradición. Y ojo, porque hay otro elemento muy peligroso que decía Martín Lutero. La Biblia debe ser leída literalmente, ad pedem litteram. ¡No! ¡No! ¡Nunca! Porque entonces ese pasaje en donde Jesús llega y dice, si tu ojo es ojo de escándalo, sácatelo. Si tu mano es un elemento de escándalo, córtatela, o si no, no entras en el reino de los cielos. Si tu pie es ocasión de escándalo, quítatelo. Yo creo que aquí había más de uno ciego, cojo, manco. Puro ñoco, ¿no es cierto? Más de unos y de unas, ¿no es cierto? Eso hablemoslo al singular, al masculino y al femenino. Entonces, si nosotros lo ponemos así ad pedem litteram, estamos jodidos todos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Miren, si tu ojo es ocasión de escándalo, sácatelo. Es decir, el ojo, porque era importante. Porque con el ojo, sí, para ver. Muy bien, muy bien. Claro, y cuando uno veía, el ojo significa en Sagrada Escritura la iluminación de toda la vida. Se le ilumina a uno la vida, porque cuando uno es ciego, ¿qué? Anda a oscuras. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Si tu ojo, es decir, si tu luz o esas intenciones son malas, córtalas, cámbialas. Si tu mano es ocasión de pecado, ¿por qué la mano? Porque la mano expresa la operatividad del hombre. Dice, córtatela, está diciendo, cambia, en ese sentido de la operatividad. Lo mismo que las piernas, la movilidad del movimiento. Entonces, si a mí el movimiento me está llevando a pecar, pues entonces cambiemos de movimiento, ¿no es cierto? Vayámonos por otro lado. Eso es lo que está diciendo el texto. Si nosotros vamos a interpretar la Sagrada Escritura al pie de la letra, yo creo que uno al leer el libro del Apocalipsis termina loco. ¿Cómo así? Termina uno loco, chiflado. ¿O qué tal cuando nos habla Ezequiel de los huesos secos? ¿Ah? Uy, ¿cómo así? Entonces unos huesos que se fueron tomando de nervios y... O sea, eso es toda una aplicación al pueblo de Israel. Y otra pregunta, para aquellas personas que creen que se debe leer al pie de la letra la Sagrada Escritura. Si nosotros leemos el libro del Génesis, no se van a escandalizar que esto lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Entonces el libro del Génesis nos habla de que estaba Adán y Eva, y tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y después Caín mató a Abel, y después volvió Adán y se unió a su mujer y tuvo a Set. Puros hombres. ¿Y entonces de dónde salieron las mujeres? Porque ahí no dice que tuvieron niñas. Entonces, así como muchas veces los hermanos protestantes siempre le sacan a uno esta pregunta, uy, como un de bruto, definitivamente. Esos nombres evocan un pueblo,
Adán significa hombre del polvo, es decir, la humanidad que viene del polvo de la tierra. Y dentro de esa humanidad existe una parte que es madre de los vivientes, es decir, las mujeres. Caín implica un pueblo, el pueblo agricultor, y Abel el pueblo que cría los rebaños. Es decir, está hablando de los dos elementos, de los dos trabajos del papá. Y después vamos a hacer un estudio así muy interesante. O sea, si nosotros vamos a leer la Sagrada Escritura al pie de la letra, estamos jodidos. Entonces, pues, ¿para qué estudiar? O como decía Martín Lutero, yo llego y pido la inspiración, la luz del Espíritu Santo y basta. El Espíritu sopla, sí, pero hay que tener también la preparación y la formación. El Espíritu sopla, el Espíritu ayuda, no hace todo. Yo lo decía el domingo. Y yo me emociono, o sea, a mí me disculpan, pero es que yo me emociono. Siempre que es de la palabra de Dios, yo me emociono. Yo decía en el domingo en la misa de las 5, nosotros creemos en un Dios omnipotente. Claro, Dios es omnipotente. Pero ¿quién vuelve a Dios impotente? Yo. Porque si yo no lo dejo entrar, Él no entra. Él no entra. Dios hizo un mal negocio al crearnos libres, al darnos la libertad, porque el hombre puede optar por Él, ¿cómo no puede optar por Él? Así de sencillo. Y lo encontramos de manera palpable el domingo pasado. Unos discípulos que empezaron a murmurar, otros discípulos que se fueron, y al ver esto Jesús llega y les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Así abiertamente, ya después de haberles explicado, ¿ustedes también quieren ir? ¿Ustedes quieren largar? Yo me imagino, es un momento crítico. Y siempre Pedro, bendito sea Dios. Eso es donde nuestros hermanos protestantes tampoco entienden la primacía de Pedro. Ahí no dice el primado de Pedro, pero ¿quién es el que siempre mete la cucharada en nombre de los demás? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Yo decía, a lo largo de todos estos domingos habíamos visto a Jesús que predicaba, que hablaba, y este domingo era decisivo porque era la respuesta del hombre. Y Pedro responde, y bendito sea Dios que respondió bien. Bendito sea Dios que respondió bien. ¿Qué dice Juan 20:30? Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No todas fueron escritas. Y vayamos a Juan 21:25, ¿qué dice? Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Y entonces, ¿dónde está ese depósito? En la tradición. ¿Y quién es el fiel custodio de esa tradición? El magisterio de la iglesia. Por eso, si nosotros estamos fuera de la iglesia, estamos en el lugar equivocado. Estamos en el lugar equivocado. Si estamos fuera de la iglesia, estamos en el lugar equivocado. A mí siempre me lo repetían. Didier. La Biblia a uno le sirve para muchas cosas, pero siempre debes comulgar con el pensamiento de la iglesia. Con el pensamiento de la iglesia. Con el pensamiento de la iglesia. Y yo recuerdo mucho la frase de Monseñor Darío Molina, un franciscano que llegaba y decía, si a mí me ponen a optar entre Cristo y la iglesia, prefiero la iglesia. Y todos quedamos ese día así, ¿cómo así? Y yo decía así, porque la iglesia me muestra el verdadero rostro de Cristo. Me voy detrás de Cristo, ¿y quién me va a mostrar el verdadero rostro de Cristo? Palabras sabias de un obispo.
Sigamos. Vayamos ahora a 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Mire lo que va a decir Pablo. Ay, es que Pablo sí es muy querido. 1 Corintios 11:23. Dice lo siguiente. Tan bello Pablo, definitivamente Pablo es espectacular. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Pablo recibió eso del Señor, lo recibió y no se lo guardó. Si se lo hubieran guardado los apóstoles, nosotros estaríamos viendo un chispero. Nosotros seguiríamos adorando la luna, seguramente, el sol, el agua. Así como ahora que hay algunos grupos de la nueva era que mezclan todo, que un cuarzo, boada definitivamente. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío, en recuerdo mío. Este es mi cuerpo. Jesús y toda la tradición de la iglesia nos dice: no, es que en la Eucaristía eso es un signo, eso es un símbolo, como dicen nuestros hermanos protestantes. Dice: este es mi cuerpo, háganlo en recuerdo mío, en recuerdo mío. O sea, definitivamente ahí está. Sino que somos tan testarudos que no queremos ver. Sigamos. 1 Corintios 15:3. 15:3. Miren, si recuerdan, ellos nos sacaron dos textos, Marcos y nos sacaron Mateo. Mateo 15 y Marcos 7. ¿Y cuántos textos llevamos? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué dice 1 Corintios 15:3? Mire lo que dice. 15:3. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Yo les he transmitido lo que en primer lugar yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. ¿Listo? 1 Corintios 11:2. 11:2. ¿Qué dice Pablo? Os alabo porque en todas las cosas os acordáis de mí y conserváis las tradiciones tal como os las he transmitido. Conserváis las tradiciones tal como las he transmitido. Entonces, ¿seguimos poniendo más ejemplos? ¿Seguimos poniendo más ejemplos? ¿O nos vamos? Dime, hijo. Padre, tengo una pregunta, pues, si Jesucristo no hubiera muerto por nuestros pecados, ¿qué sería la vida de nosotros? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, si Jesucristo no hubiera muerto por nuestros pecados, pues no seríamos salvos. ¿Salvos en qué sentido? Ojo, miren lo más curioso, miren la pedagogía de Dios. Miren la pedagogía de Dios. El hombre se alejó de Dios y Dios en Génesis 3:15 crea todo un proyecto de salvación. De muchas maneras, nos dice la carta a los Hebreos, Dios habló antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Nos está diciendo que Jesús es la palabra encarnada. Es la palabra que puede crear una vez más ese acto comunicativo de Dios con el hombre con Dios.
¿Y de qué manera se restablece esa comunión? Dios nos hubiera podido salvar de muchas maneras, pero buscó la manera más adecuada, la manera normal. ¿Y qué normalidad? Que permite que su Hijo muera en cruz. Y al morir en cruz, miren toda la simbología bonita, muere en cruz. Lo decía Pablo, Jesús se entregó totalmente a la iglesia. Jesucristo se entregó totalmente a la humanidad. No como dicen los testigos de Jehová, que murió así. No, Señor, en cruz, estauros, en cruz. Porque ellos dicen que en un leño, un de bruto definitivamente, estauros, uniendo la realidad del hombre con Dios y del hombre consigo mismo. Si Jesús no hubiera muerto, pues seguramente Dios hubiera buscado otro medio para salvarnos, pero buscó el medio más eficaz. ¿Sí? ¿Entendido? Bueno. Así como muchas veces llegan y le preguntan, Padre, ¿y si Adán no hubiera pecado entonces? Eso lo responderemos cuando veamos el libro del Génesis. Sí, era el suplicio más terrible de los romanos. Era el más vergonzoso, porque nosotros le hemos puesto un trapito que le tapa a Jesús las partes íntimas. Los crucificaban plenamente desnudos. Dice San Pablo, se despojó totalmente. ¿Cómo? La cruz era un castigo al inicio. Era un signo de maldición. Y eso lo vamos a hablar más adelante sobre el sentido de la cruz. Porque nuestros hermanos protestantes quedaron con la idea antigua, ¿no es cierto? Vamos a hablar, claro, era un signo de maldición. Llega y dice, maldito aquel que cuelga del madero. Y lo dice Pablo en Gálatas 3:13. ¿Pero con qué sentido lo dice Pablo? Más adelante lo iremos a ver. ¿Listo? Sigamos. Ya vimos 1 Corintios 11:2, ¿no es cierto? Vayamos ahora a 1 de Tesalonicenses 4:1 y siguientes. 1 de Tesalonicenses 4:1 y siguientes. 4:1. 1 de Tesalonicenses 4:1. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús a que viváis como conviene, que viváis para agradar a Dios según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. La tradición de los apóstoles, o sea, que vivan como ellos vivieron, la transmisión. Segunda de Corintios 3:5. Segunda de Corintios 3:5. ¿La escribo o no? No, ya la saben, ¿no es cierto? Segunda de Corintios 3:5. ¿Qué dice? No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propio nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó. Ojo, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu. Y sigue ahí, está haciendo toda la contraposición Pablo, esa contraposición entre la letra que mata y el Espíritu que da vida. Segunda de Corintios, miren tan bonito eso, Segunda de Corintios 13:3. En donde llega y dice Pablo que incluso el mismo Cristo habla por medio de él. Ya que queréis una prueba de que hable mi Cristo, el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso entre vosotros. Cristo habla por medio del apóstol. Como se decía antiguamente, decían los reyes, es que el reino soy yo. Y como decía el Papa antiguamente, la iglesia soy yo. Y lo puede decir también ahora, la iglesia soy yo. El obispo que dice, la diócesis soy yo.
¿Qué dice el párroco? La parroquia soy yo. Y el vicario. La parroquia soy yo con el párroco. Listo. Sigamos. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles. Vayamos a Lucas. ¿Cuánto falta? 10. Están 5 minutos. Lucas capítulo 1. Miren lo importante. Lucas capítulo 1. ¿Qué dice? Miren la importancia de la tradición. Lucas capítulo 1. Versículos 1 al 4. Lucas capítulo 1. Versículos 1 al 4. Miren lo que dice Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. ¿Para qué? ¿Para qué Lucas le escribe a Teófilo? Para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esas enseñanzas no te las has inventado. Esas enseñanzas yo no me las he inventado. Ya habían algunos que habían empezado a escribir. ¿Qué es lo que hace el autor? ¿Qué es lo que hace Lucas? Toma eso, investiga y escribe de manera ordenada el Evangelio. ¿Para qué? Para que tú, Teófilo, sepas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ahí está la palabra tradición. Sí, tal como nos las han transmitido. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. 2 de Timoteo 2, 2. Empecemos desde el versículo 1. Tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles, que sean capaces a su vez de instruir a otros. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Oiga, lo que usted me escuchó a mí, las enseñanzas que usted me escuchó a mí, ¿qué haga? Busque hombres, instrúyalos, para que esos a su vez instruyan a las demás generaciones. ¿No es tradición? ¿Aparece la palabra tradición? No. Pero está de manera implícita. Vayamos a 2 de Timoteo 1:14. Esto es precioso. Esto es precioso. Empecemos desde el 13. Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Conserva el buen depósito que habita en nosotros. Pongamos un ejemplo del Antiguo Testamento, para que después no digan, no, es que no puso ningún ejemplo del Antiguo Testamento. Ya hablé de Deuteronomio, hablemos ahora del Salmo 78, entre paréntesis 77. Salmo 78, entre paréntesis 77, del versículo 3 en adelante. ¿Qué dice el salmista? Lo que hemos oído y que sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, ojo, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo callaremos a sus hijos, a la futura generación lo contaremos. ¿Es tradición? Claro. Las alabanzas de Yahvé y su poder, las maravillas que hizo. Él estableció en Jacob un dictamen y puso una ley en Israel. Y sigue tan. Él había mandado a nuestros padres que se lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, los hijos que habían de nacer. ¿Es tradición o no es tradición? Y aquí quiero ponerles una cosita muy importante.
Si nosotros leemos, hay algunos textos que nuestros hermanos protestantes se ufanan de esto. A mí se me olvidó traer la Biblia en griego, pero ¿ustedes confían en mí? Porque si no confían en mí están en la olleta. ¿No es cierto? Ellos, por ejemplo, nuestros hermanos protestantes llegan y toman Mateo 15, versículo 2, versículo 3, Mateo 15, versículo 2, versículo 3, versículo 6. Y también toman Marcos 7, versículos 3 al 13. Y toman también Gálatas 1:14. Gálatas 1:14. Y Colosenses 2:8. Leamos Gálatas 1:14. ¿Qué es lo que dice? Gálatas 1:14. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: y cómo sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Ahí utiliza la palabra tradición, pero Pablo está hablando de las tradiciones judías, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Vayamos ahora a Colosenses. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. ¿Qué dice Colosenses 2:8? Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Aquí Pablo está hablando de la verdadera fe en Cristo y de las vanas filosofías. Entonces, ¿qué hacen nuestros hermanos protestantes? Llegan y dicen, con letra grande ponen tradiciones, para decir, si ven, miren esas tradiciones, porque la Iglesia Católica, los cristianos católicos hablan de tradición. Y miremos otros textos. Primera de Corintios 11:2, Segunda de Tesalonicenses. Bueno, todos los demás elementos